Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Bueno, como veis en el vídeo, esta semana os he hecho el tutorial de esta jersey o blusa, como lo queráis llamar. ¿Vale? Es una combinación de puntos que he hecho. Modelo. ¿Veis? Que es como si fueran unos rombos con unos abanicos en relieve. Mira qué bonita, es preciosa. Es un cuello barca, un cuellecito barca que lo he terminado con los abanicos para que quede más bonito. Bueno, y en el vídeo ya habréis visto o estaréis viendo, ¿no? Porque no sé cuándo lo voy a poner, cómo lo voy a poner. Vale, la talla es una XL 105, contorno de pecho. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, pues yo ahora os lo explicaré. Bueno, ya os he enseñado la blusa y deciros que la talla que es esta, que en Ravelry tendréis el patrón escrito por si lo queréis comprar. En mi blog tenéis como siempre el patrón gráfico de las puntadas y que espero que os guste, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que es muy fácil, son 2 piezas, y que os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, deciros que yo he usado sobre 6 madejas de 75 gramos cada una, sobre 450 gramos de hilo. ¿Vale? Me ha sobrado, no me ha sobrado nada. Me ha faltado un poco, que he tenido que empezar una madeja nueva para un pedacín. Pero justo han sido eso. Deciros que son 2 piezas, ¿vale? He hecho 2 piezas esta vez. Yo hago siempre los tutoriales pues según me viene. Igual los hago empezados por una manga, que igual los hago 2 piezas. Son 2 piezas y aquí yo he aumentado para hacer la manga. Que esta forma de T también me gusta mucho como sienta. Vale. Esto lo podéis hacer lo largo que queráis. También os podéis hacer como un jersey de invierno si lo vais a utilizar con lana. Con una lana fina de este tamaño, pero en vez de hilo, acrílico, lana, y tenéis un jerseyito de invierno estupendo para las que vais a entrar ahora en el invierno. Bueno, en el otoño ya. ¿Vale? Que ya viene aquí la primavera y Argentina, Chile, toda esa zona pues va a ser ahora, van a ir cara al frío. Y por eso pues estoy haciendo estos tutoriales así que sirvan para las 2 cosas. Nada más que tenéis que tomaros las medidas de todo, hacer una muestra de punto, mirar los puntos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. No os puedo decir ¿cuántos puntos para una talla M? Pues contar un poco, mediros bien el contorno del pecho. Yo he empezado por ahí, por la medida del contorno de pecho, y igual que lo he hecho de ancho, de debajo hasta llegar arriba al contorno, luego he añadido las mangas y ya está, y tampoco tiene más. ¿Vale? Pues nada, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, para empezar lo que tenéis que tomaros son 2 partes, ¿vale? Para empezar lo que tenéis que tomaros es la circunferencia del pecho, lo que es el contorno del pecho. Yo estoy haciendo un contorno de pecho 100 centímetros. Luego esto, como lo tenéis que planchar, pues se agrandará un poco, ¿vale? O lo plancháis o bien aunque es acrílico. Y esto, si lo vais a bloquear, no se va a quedar como si fuera un algodón o algo. Entonces yo para un contorno de pecho 100, a esto hacéis una muestra del punto para ver cómo os queda, una muestra de tensión
Yo lo he trabajado, ya os he dicho, con un 3, ¿vale? He puesto 96. He empezado con esta puntada, que es múltiplo de 6, ¿vale? Luego he continuado con esta, que es en relieve, y luego he terminado la manga que he añadido aquí, 36 puntos en cada parte, con la que he empezado. Entonces voy a poner en una cadena 96 cadenetas para hacer la otra parte. Bueno, una vez tenéis la cadena, no apretéis las cadenas, por favor, nunca. Vamos a hacer la primera vuelta subiendo 3 cadenas, un punto alto en cada cadena. Así hasta finalizar la vuelta. Ahora la segunda vuelta levantaremos una cadena y en el primer punto vamos a hacer punto bajo, 2 cadenas, salto 1, 2 y en el tercero vareta, 2 cadenas y en el mismo punto vareta o punto alto, como lo queráis llamar, 2 cadenas, salto 2 y en el tercero punto bajo. Voy a repetir de nuevo la secuencia, 2 cadenas, salto 2 y en el tercero punto alto, 2 cadenas, punto alto, en el mismo punto una V, 2 cadenas, salto 1, 2 y en el tercero punto bajo. Y así vamos a repetir esta secuencia hasta finalizar la vuelta. Bueno, deciros que en las dos partes tenéis que tener las mismas V's, en la una que en la otra, porque si no luego el cuello no os quedará bien. A mí me han salido 16 V's en cada parte, con los 96 puntos que he puesto. Bueno, ahora la tercera vuelta vamos a levantar 4 cadenas. Y aquí, en medio de la V, vamos a hacer una vareta sin terminar, 2 y 3. Cerramos y cerramos. 2 cadenas. Vuelvo a repetir exactamente lo mismo. 1, 2 y 3 varetas sin terminar. Cierro y cierro. 2 cadenas y vuelvo otra vez a hacer exactamente lo mismo. Entro en medio de la V, 1, 2 y 3. Cierro y cierro. Punto de cadena, salto a la siguiente V en medio y repito lo mismo. 1, 2, 3. Cierro, cierro. 2 cadenas. Vuelvo otra vez a entrar. 1, 2 y 3. Cierro, cierro. 2 cadenas y vuelvo otra vez. 1, 2 y 3. Cierro
y cierro. Y punto de cadena. Y salto a la siguiente V en medio y hago lo mismo hasta finalizar la vuelta. Terminamos la fila con punto de cadena y aquí en el último punto, punto alto. Ahora la cuarta va a ser un punto de red. Levantamos 4 cadenas. Entramos aquí, ¿veis? Entre los dos grupos que hemos hecho de las 3 varetas y haremos punto alto. Cadena, saltaremos al siguiente, punto alto. Cadena, entre medio de los dos abanicos, punto alto. ¿Veis cómo lo sitúo yo? Punto de cadena, salto entre los grupos, aquí, punto alto, cadena, salto al siguiente grupo, punto alto, cadena entre los dos abanicos, punto alto. Y así repetimos hasta finalizar la vuelta. Ahí. Bueno, finalizamos la vuelta con punto de cadena y aquí, donde tenemos las cadenas, punto alto. Y ahora vamos a volver otra vez a repetir desde la vuelta número 1. Vamos a hacer una fila toda, 3 cadenas y un punto alto en cada punto. ¿Veis? Aquí haremos un punto alto y al ladito, arriba mismo del otro, haremos esta fila, 1, 2, 3 y 4 filas más. Terminaremos con una vuelta en punto alto. Vamos a hacer otra cenefa, ¿vale? Esto es una cenefa, pues ahora vamos a hacer otra, ¿vale? A la siguiente vuelta repetiremos la 2, la 3, la 4 y luego la 5. Bueno, una vez que habéis terminado esta vuelta, mirad, yo lo que os quería comentar de esta vuelta es que tengáis en cuenta que aquí, ¿veis? Hemos hecho 4 cadenas, entonces siempre terminaremos con una punto alto aquí donde tenemos la cadena y una vareta en las 3 cadenas restantes. Bueno, ahora vamos a hacer este punto, porque como os he dicho es una combinación de puntos. ¿Veis? Así que hacen unos rombitos, unos abanicos, ¿vale? Muy facilito. Solamente tendréis que repetir, es la misma vuelta, lo único pues que en la tercera vuelta pues cambia de lugar el abanico, ¿vale? Entonces es muy fácil, ahora lo veréis. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto. Salto 2 y en el tercero punto alto, 2 cadenas, punto alto. Salto 2 y en el tercero punto alto, 2 cadenas, punto alto. Vuelvo a repetir, saltando 2, punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto alto. Así repetiremos hasta finalizar la vuelta. Bueno, terminaremos, ¿vale? Con 2, voy a saltar solo uno, no puedo saltar 2, con 2 puntos altos, aquí, en el final. Tenéis que tener las mismas V's en un lado que en el otro.
Bueno, yo con 96 cadenas que he empezado, tengo 31 V's en cada parte. Bueno, ahora, la siguiente vuelta vamos a levantar 3 cadenas y siempre empezaremos y haremos una vareta. 3 cadenas y una vareta. Perdón, que me salgo del plano. Me quiero poner tan cómoda. Bueno, vamos a coger en relieve por delante esta primera que viene y haremos punto alto. Dentro vamos a hacer de la V 5 y en relieve por delante. Saltaremos una V e iremos a la siguiente y volveremos a repetir en relieve por delante 5 puntos altos en la V y en relieve por delante. Y volveremos otra vez a saltar la V y vamos a repetir en relieve por delante 5 que se me va la lana, el hilo, perdón. Y en relieve por delante. Y así continuaremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Bueno, terminamos con un abanico en relieve y con, mirar, os voy a comentar una cosa, procurar que los abanicos sean impares, porque así, igual que empezáis con un abanico en relieve, terminaréis, ¿vale? Si no, os tocará saltar os quedará aquí una V. Si lo queréis así, tiene que ser impares. Terminamos con 2 puntos altos o varetas. Y ahora vamos a repetir de nuevo otra vez la vuelta de las V's. Tres cadenas, vareta. Aquí nos fijaremos muy bien lo que tenemos debajo, en la primera. En medio del abanico haremos vareta, 2 cadenas y vareta. Y entre medio de los 2 abanicos, vareta, 2 cadenas y vareta. Así va a seguir la vuelta. Recordad, siempre fijaros bien lo que tenéis debajo, ¿vale? Continuaremos, ya sabéis, en medio del abanico y entre. Finalizamos la vuelta, veis, aquí en medio del abanico con una V y los 2 puntos altos. Y ahora la siguiente vuelta levantaremos 3 cadenas, el punto alto, y en la vuelta anterior hemos hecho aquí, ¿veis el abanico? Pues ahora saltaremos este y lo haremos aquí. Es el mismo punto,
y 5. Punto en relieve por delante. ¿Veis? Donde tenemos ahora, ¿veis? Aquí, entre los abanicos, es donde tendremos que hacer el siguiente abanico. Aquí. Luego repetiremos otra vez la vuelta de las V's. Finalizaréis la vuelta aquí, en este de aquí, y las dos varetas. Y luego a la siguiente vuelta, pues nada, repetir la vuelta de las V's en medio de los abanicos. Perdón, es que me salgo de plano, ¿eh? En medio de los abanicos la V y entre medios otra V. Pero recordar lo que os he dicho. ¿Veis? Aquí a la siguiente vuelta tendréis que hacer una V. Fijaros bien dónde están, ¿eh? Desde el principio. Porque si no os disminuiréis. ¿Vale? O sea que eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. No perderos lo de las V's. Porque es muy fácil saltar ahora al siguiente, pues poner la V aquí, ¿verdad? Pues recordar que aquí tenéis que poner otra y luego en el principio también. Y ahora esto lo trabajáis, pues lo que queráis vosotras, trabajarlo. Hasta debajo de la sisa, lo que queráis de largo. ¿Veis lo que os decía? Cuando lleguéis al final, haréis el abanico aquí. Y entonces os tendréis que saltar esta V y terminar con las dos varetas o puntos altos. Y ya en la siguiente vuelta ya haréis las 3 cadenas, el punto alto y recordar, ¿veis? Aquí lo que os decía, aquí que miréis bien las V's, porque aquí antes de saltar aquí, que es muy fácil, tenéis que hacer la V aquí. ¿Veis? Fijaros bien, ¿eh? Ahora en medio y ya de aquí entre los abanicos, en medio entre los abanicos. Bueno, una vez que vosotras ya tenéis el largo que necesitáis, ¿vale? Yo lo he trabajado, esto 2 cenefas, como os he comentado, hicimos al principio y luego durante 14 abanicos. Contando las 2 vueltas, que serán sobre 28 vueltas. Termináis en la vuelta del abanico. Y os voy a decir cuánto mide. Mide 36 centímetros o 14 pulgadas. ¿Veis? Hemos terminado en la vuelta de los abanicos y ahora vamos a hacer la vuelta de las V's. Y una vez tenemos las 36 cadenas, 3 cadenas y vais a hacer una vareta en cada cadena hasta que lleguemos aquí al cuerpo.
hasta que lleguemos aquí. Bueno, una vez hemos llegado aquí, pues continuaremos haciendo un punto en cada, me faltaba una vareta, punto alto en cada punto. Ahora, cuando lleguemos a la V, haremos una vareta, otra y otra. Por eso os he dicho que disminuyerais una cadena. ¿Vale? Vuelvo otra vez en un ladito de la V, en medio de la V y en el siguiente. ¿Ves? Vareta, medio y al lado. Vale, vamos a continuar hasta finalizar la vuelta y os tienen que quedar desde aquí hasta el final de la vuelta los mismos que hemos empezado, 96. Si os sobra un punto, os falta un punto, no os preocupéis. Luego en vez de saltaros 2, os saltáis 1 o os saltáis 3. Pero 1 no importa, o 2, pero más no. Sobre unos 96 puntos os tienen que quedar. Bueno, una vez hemos llegado aquí, ¿vale? A mí, yo tengo 97 puntos, o sea que me sobra 1. No voy a deshacer. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir 36. ¿Cómo los vamos a añadir? Pues o bien os ponéis una cadena y la engancháis, o bien como yo os voy a enseñar. Mirad, a mí me sobraba un punto, lo voy a poner aquí. Y ya tengo 1. Ahora, cogeremos y entraremos, ¿veis? Aquí, perdón. Cogemos como para vareta, entramos en el mismo punto y sin apretar haremos 1, 2 y 3. Ahora vuelvo otra vez a coger y voy a coger, ¿veis? Los dos de aquí. Es muy importante que cojáis estos dos de aquí. Cogemos y volvemos otra vez a repetir. Hago como un punto de cadena, como si fuera una vareta extendida, vamos. Y otra. Vuelvo otra vez a coger y vuelvo otra vez a pasar por los dos. ¿Veis? Y 1, 2 y 3. Vuelvo otra vez. Uno, 2 y 3. Y así vais contando. Yo que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, hasta 36. Vuelvo otra vez. ¿Veis? Y cogemos estos dos. No cojáis esto solo, ¿eh? Y así hasta que tengáis 36 puntos. Bueno, y una vez tenéis ya las dos, ¿veis? Los 36, pues miráis a ver que más o menos estén los dos iguales. Y ahora ya pues empezaremos a tejer lo que es en la segunda vuelta de la cenefa, de esto de los abanicos. Que empezaríamos, recordar, con un punto de cadena, punto de cadena, punto bajo, dos cadenas
saltando 2, vareta, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, punto bajo. Aquí en cada manga os tienen que salir 6 V's. Mirar, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí los 16 que teníais y en la siguiente otras 6, porque es múltiplo de 6. 6 por 6, 36. ¿Vale? Pues ahora a trabajar. Yo he trabajado durante 4 cenefas, pero aquí en la cuarta he hecho un pequeño cuello para que me quedara el cuellecito así, en onditas, ¿veis? Y luego las 2 últimas vueltas las he trabajado, ahora eso ya os lo digo. ¿Vale? Pero de momento vamos a trabajar 1, 2, 3 y luego 3 filas de la cuarta. Bueno, como os he dicho antes, yo he querido darle un poco de forma al cuello, así se ve mejor. ¿Veis? Y yo he dejado 8 centrales, 10 en cada manga, bueno, lo que es hombro y... ¿vale? Para darle un poquito de forma y que se quedara así el cuello con los abanicos solamente. Entonces, para hacer esto, pues ya hemos llegado, perdón, a la vuelta esta de los abanicos. Entonces, ahora daremos la vuelta y vamos a trabajar en punto de red la vuelta número 4, 4 cadenas y vareta, punto de cadena, vareta, punto de cadena, entre medio de los abanicos, vareta. Así los 10 abanicos. Hasta llegar a los 10 abanicos. Si queréis os ponéis un marcador. ¿Vale? ¿Veis? Pues hasta aquí tengo que llegar con el punto de red. Una vez que habéis llegado al marcador, pues daremos la vuelta, subiremos las 3 cadenas y haremos la vuelta en punto de vareta o puntos altos. ¿Vale? Un punto alto en cada punto hasta finalizar la vuelta y ahí ya cortaremos el hilo. Bueno, y una vez que lo tenemos hecho, contamos los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y vamos a hacer los 10 restantes a partir de aquí. Recordad, lo tenéis que hacer del revés, puesto que esta vuelta estábamos haciéndola del revés. ¿Vale? Esta vuelta que vamos a empezar, si no se os quedará bien. Entonces levantaremos 3 cadenas, 4 cadenas, perdón, y saltaremos aquí, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta. Así hasta finalizar la vuelta. Y luego haremos la otra vuelta en punto de varetas. Y ya daremos por terminado la blusa. Bueno, y una vez que tenéis los dos, ¿vale? Ya hemos terminado. Ahora lo que voy a hacer es unir lo que son los hombros, la parte de los hombros y la manga, como si uniéramos un cuadro de estos, de un cuadrado de colcha, ¿vale? Entonces por aquí, por en medio de la espiga,
entráis y vais cogiendo al otro. A ver, que me sitúe yo. ¿Veis? Ponéis así el hilo. Y vais cogiendo. Esperar. Que se me han juntado aquí los dos hilos. El hilo del final, ¿vale? Vais haciendo, cogiendo por en medio y el otro. Cogéis y sacáis. ¿Veis? Y se os quedará así como un cordoncillo ahí en medio, ¿vale? Y esto lo llegáis hasta el final. ¿Veis? Por en medio y saco. Por en medio. Y hacéis las dos partes. Luego alrededor pues lo coséis. Bueno, yo lo voy a coser con una aguja y un trozo de hilo del mismo color y con punto atrás. Y ya tenemos jersey hecho. Bueno, para coserla igual podéis coserla con aguja e hilo o bien podéis, yo la voy a hacer con punto bajo. ¿Veis? La he unido con punto bajo. Entonces, esto empezáis desde la manga hasta debajo. Cogéis, hacéis punto bajo, pero sin apretar. ¿Vale? No apretéis. Vais uniendo las dos partes. ¿Veis? Así, punto por punto. Sin, ya os digo, sin apretar el hilo. Flojito. ¿Vale? Y mirar. Y queda así. ¿Veis? Tampoco se nota tanto lo que es las costuras. Ahí esta no es, perdón, es esta la que cosí. ¿Ves? No se nota tanto, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, que sabéis que estos modelos los hago yo no de Pinterest ni nada. Algunos sí que me he basado o he podido reproducirlo, pero este es mío, este modelo, ¿vale? ¿Veis? Pues nada, espero que os guste, que suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, que en mi web tenéis el patrón gráfico
y en Ravelry tendréis el lunes el patrón escrito a un módico precio, lo pongo sobre unos 3 euros, pero ahí os va a las que queréis tenerlo escrito, os va detallado, ¿vale? Así lo tenéis todo, el vídeo, el patrón escrito, el gráfico y todo esto. Pues nada, espero que os haya gustado, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.